Y ahora viene la parte 4 de las preguntas de repaso de los temas de gastro, pero ahorita va a ser de patologías de hígado. Entonces, primero la hepatopatía relacionada con el alcohol. Aquí, ¿cuáles son los estadios en los que se puede presentar la hepatopatía? Se reconocen tres estadios histológicos diferentes, uno en el que sea esteatosis simple, hepatitis alcohólica o hepatitis crónica con fibrosis o cirrosis hepática. Entonces, ¿cuándo se puede desarrollar el hígado graso por alcohol? Generalmente se desarrolla en el 90% de los pacientes que hayan tenido una ingesta etílica de más de 60 gramos al día. ¿Cuáles son los síntomas del hígado graso? Generalmente suele ser asintomática y es autolimitada, que suele resolverse después de 4 a 6 semanas de que el paciente tenga una abstinencia absoluta al alcohol. Entonces, ¿cuál es el riesgo de progresión a fibrosis hepática? El 5 a 15% de los pacientes con hígado graso tienen el riesgo de progresar a fibrosis a pesar de esta abstinencia alcohólica. Entonces, generalmente el hígado graso se puede resolver autolimitado de 4 a 6 semanas con abstinencia alcohólica, pero siempre va a haber un riesgo en el 5 al 15% de que este progrese a fibrosis. Entonces, ¿en qué situaciones se puede presentar la fibrosis perivenular y el depósito de fibronectina? Generalmente se presentan en el 40-60% de los sujetos que hayan tenido una ingesta de más de 40-80 gramos al día por 25 años. ¿Cuál es la incidencia de hepatopatía alcohólica? Generalmente es del 9 al 46% entre los consumidores de alcohol. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar pues la hepatopatía alcohólica? Pues depende de la cantidad de gramos de alcohol. eh, Además de consumo de alcohol de episodios intensivos, o sea, de más de 4 a 5 unidades, sexo femenino, malnutrición, deficiencia de vitamina D. Entonces, generalmente, pues se asocia con el riesgo de exposición y lo largo que tuvo el consumo de alcohol. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de una hepatopatía alcohólica? Es que esté documentado el consumo de alcohol excesivo más la evidencia de la enfermedad hepática. La biopsia no es indispensable para el diagnóstico, simplemente con la historia y con los síntomas. Em, ¿Cuál es el manejo de los pacientes que desarrollan la cirrosis hepática que está relacionada con el alcohol? Generalmente los pacientes tienen que mantenerse sí o sí en abstinencia absoluta y se debe evaluar la necesidad de trasplante. Generalmente cuando se consigue un trasplante se tiene que considerar la función hepática, la clase C de la escala de Child-Pugh o 15 o más puntos en la escala de MELT para considerar, bueno, poder hacer un trasplante en los pacientes. Entonces, ¿cuál es la escala de MELT? Es una escala utilizada para evaluar la gravedad de la enfermedad hepática crónica, sobre todo en cirrosis avanzada, y priorizar a los pacientes para que se beneficien de recibir un trasplante hepático. Entonces, el rango va de 60 a 40 puntos y entre más alto sea el puntaje, es un peor pronóstico, entonces se tiene que dar pues preferencia para el trasplante hepático. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de la cirrosis hepática asociadas a una mayor mortalidad a 12 meses? Sobre todo que se desarrollara encefalopatía hepática, venas visibles en la pared abdominal anterior, edema, ascitis, angiomas en araña, debilidad. Entonces, ¿cuál es la presentación clásica de una cirrosis por alcohol? Generalmente los pacientes presentan ictericia progresiva que se asocia a fiebre, malestar general, pérdida ponderal y malnutrición. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de laboratorio compatibles con cirrosis hepática? Se puede encontrar neutrofilia, hiperbilirrubinemia de más de 50, elevación de ALT y AST que duplican el límite superior de la normalidad. ¿Cuál es la función discriminatoria de Madrey o el puntaje de Madrey? El puntaje de Madrey aquí se utiliza para evaluar la gravedad de la hepatitis alcohólica y predecir su mortalidad a corto plazo. Entonces, indica a los pacientes que podrían beneficiarse de recibir en ese momento tratamiento con corticoides. Si el puntaje es de 32 o más, tiene una alta mortalidad a corto plazo, con una mortalidad del 30-50% en los siguientes 28 días, entonces puede indicar un beneficio con tratamiento de corticoides o pentoxifilina. Y menos de 32 puntos tiene un mejor pronóstico, entonces se da el manejo conservador. Y además madre, y bueno, esta es eh,
la fórmula para sacar el puntaje de madre. Entonces, la escala de MELT es para priorizar a los pacientes para que reciban un trasplante hepático. Generalmente va de 6 a 40. Entre más alto el puntaje, tienen peor pronóstico. Y la función discriminatoria de madre o puntaje de madre es para ver a los pacientes que se beneficien en ese momento de recibir tratamiento con corticoides. Si un paciente tiene un puntaje de madre y de más de 32 y está indicado corticoides, cuál es la dosis y los medicamentos de elección en caso de que sí pueda recibir los corticoides. La elección va a ser prednisona 40 miligramos al día o metilprednisolona 32 miligramos al día más la pentoxifilina para reducir el riesgo hepatorrenal. Entonces, ¿qué pasa si un paciente en tratamiento con corticoides no mejora en 7 días? Si un paciente con crisis aguda en tratamiento con corticoides no mejoró en 7 días, ya es una indicación para intentar el trasplante hepático precoz. Ok, entonces ahora pasando a una hepatopatía grasa no alcohólica. ¿Qué es la hepatopatía grasa no alcohólica y cómo se caracteriza? Es una unidad clínica patológica compleja favorecida entre factores genéticos, ambientales, conductuales, sociales, que se caracteriza por la acumulación excesiva de lípidos en forma de triglicéridos en el hígado y pues tener ausencia de consumo etílico continuo. Esto es más genético y por factores de la propia persona y no como factor de riesgo por alcoholismo. Entonces, ¿cuáles son las dos formas de la hepatopatía grasa no alcohólica? Primero está el hígado graso no alcohólico, en el que solo hay depósito de lípidos, y luego está la esteatohepatitis no etílica, que aquí hay depósito de lípidos, pero además se encuentra inflamación y daño celular. Entonces, ¿cuál es la epidemiología del graso no alcohólico? Tiene una prevalencia a nivel mundial del 46%, representa el 75% de las enfermedades hepáticas crónicas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que una persona presente hígado graso no etílico? Pues obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, apnea obstructiva del sueño o hipopituitarismo. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones de mayor riesgo de presentar hígado graso no etílico? Sobre todo los hispanos, japoneses, caucásicos y afroamericanos, y generalmente es algo que es más común que se dé en hombres que en mujeres. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de laboratorio que coinciden con un diagnóstico de hígado graso? Generalmente la elevación de AST-ALT es leve, menos de uno. La fosfatasa alcalina está 2 a 3 veces más elevada y niveles normales de albúmina y bilirrubinas. Entonces es completamente diferente a un diagnóstico de una hepatopatía por alcohol. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de un hígado graso no etílico? Pues se necesita que haya evidencia de esteatosis hepática, ya sea por biopsia o por imagen, más una infiltración de más del 5% de los hepatocitos y exclusión de causas secundarias, o sea, que el paciente no tomara alcohol, medicamentos o tenga enfermedades hepáticas y que haya una razón de AST-ALT de más de 2 que indicaría que es un curso secundario y no uno primario. ¿Cuál es el estudio de primera línea para establecer el diagnóstico? El de primera línea siempre va a ser el ultrasonido hepático. ¿Y cuál es el estándar de oro? Pues sería la biopsia, porque así pues, se puede confirmar que es una hepatopatía grasa no alcohólica. ¿Cuál es el tratamiento del hígado graso no alcohólico? Generalmente es el control de las condiciones metabólicas, la dieta, ejercicio y cuidar el peso. Además, se puede dar pioglitazona más vitamina E. Ahora, la hepatitis autoinmune. ¿Qué es la hepatitis autoinmune? Es un trastorno hepático inflamatorio crónico de etiología desconocida. Entonces, ¿cuáles son las características histológicas en casos de hepatitis autoinmune? Se van a ver infiltración puntual de células plasmáticas y presencia de autoanticuerpos séricos y aumento en los niveles de IgGs. ¿Cuál es la epidemiología de la hepatitis autoinmune? Es mayor en mujeres y se da en pacientes jóvenes entre los 20 y 30 años. También se ha visto que hay una asociación con el HLA-DR3 y el HLA-DR4, porque se cree que hay un fracaso de los mecanismos de tolerancia inmunológica que empiezan pues a atacar el hígado y causar esta hepatitis. Entonces, ¿cuál se cree que es la fisiopatología del desarrollo de hepatitis autoinmune?
Como se cree que hay un fracaso de la tolerancia inmunológica, por lo que hay un ataque inmune mediado por los linfocitos T contra antígenos del hígado, dando lugar a un proceso necroinflamatorio y fibrosis progresiva del hígado. Em, ¿Qué fármacos se han visto relacionados con la precipitación de hepatitis autoinmune? Generalmente la minociclina y la nitrofurantoína se han visto que están asociados con que se empiece un desarrollo de hepatitis autoinmune. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Generalmente suele ser asintomático o puede haber un cuadro insidioso donde se presente fatiga, ictericia, prurito, anorexia, náuseas, dolor abdominal y o artralgias. Entonces, ¿cuáles antecedentes se pueden asociar con la hepatitis autoinmune? Generalmente los pacientes ya tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes, o sea, tienen como este fracaso de la tolerancia inmunológica ya desde antes, como tiroiditis de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿cuáles son las dos clases de hepatitis autoinmune y cómo se caracterizan? Vamos a tener la tipo 1, que es la clásica, que se da en el 60 al 90% de los casos. Aquí va a haber presencia de anticuerpos antinucleares y esta generalmente responde bien al tratamiento. Y la tipo 2 es menos común, de menos del 10 al 15% y se da más en niños y adolescentes, con presencia de anticuerpos antimicrosomales hígado-riñón tipo 1, que tiene una mala respuesta al tratamiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se tienen que excluir otros factores para la hepatitis, ya sea alcohol o infecciones. Además, se necesitan los signos y síntomas clásicos, alteración en los estudios de laboratorio, presencia de anticuerpos y datos histológicos en la biopsia, o sea que se encuentren los infiltrados de células plasmáticas. ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis autoinmune? Se tiene que dar prednisona más azatioprina. Ok, entonces ahora pasamos a la hemocromatosis hereditaria. ¿Qué es la hemocromatosis hereditaria? Es un trastorno común del metabolismo del hierro en el que es absorbido excesivamente y se empieza a acumular en los tejidos. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Es la enfermedad hepática más frecuente en caucásicos con un patrón autosómico recesivo. ¿Cuál es el gen que está relacionado con la hemocromatosis? Va a ser una mutación del gen HFE. ¿Cuál es la fisiopatología subyacente de la enfermedad? Se va a ver una reducción de la epsidina por absorción excesiva, entonces va a haber un aumento de la captación tisular de transferrina y limitación de depuración de hierro, entonces se ve una acumulación tisular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes con hemocromatosis? 75% de los pacientes van a ser asintomáticos y luego se puede presentar fatiga, hepatomegalia y pigmentación en la piel. Pacientes también van a estar predispuestos a infecciones por microorganismos que crecen en ambientes ricos en hierro, como Yersinia enterocolítica, Yersinia pseudotuberculosis o Listeria monocitogenes. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico? Se tiene que tomar un perfil de hierro, sobre todo saturación de hierro, ferritina y análisis mutacional pues del gen HFE. También se necesita un índice férrico hepático de más de 2, concentración férrica media de más de 250 micromol. ¿Y cuál es el tratamiento que sirve en casos de hemocromatosis? Se tiene que hacer una flebotomía semanal, que es la primera medida terapéutica, más usos de crecimiento, uso de factores de crecimiento eritroide para mantener los niveles de hemoglobina. O sea, como se hacen estas flebotomías, pues es sacarle sangre al paciente, entonces se le tienen que dar estos factores de crecimiento para que el paciente no desarrolle anemia secundaria a las flebotomías. Ok, ahora la enfermedad de Wilson. ¿Qué es esta enfermedad? Es un trastorno igual autosómico recesivo con una mutación en el gen ATP7B, que es el transportador de cobre dependiente de ATP, por lo que hay una excreción inadecuada de cobre con una acumulación en el hígado, cerebro, riñón y córneas. ¿Cuál es la epidemiología de la enfermedad de Wilson? Tiene una incidencia de 1 en 30.000 a 40.000 nacidos vivos y prevalencia de ser portador en 1 a 90 a 180 individuos. ¿Cómo se encuentran los niveles de cobre en sangre en casos de enfermedad de Wilson? Los niveles de cobre y ceruloplasmina estarían bajos en sangre porque hay un depósito excesivo en los tejidos.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad? Van a presentar fatiga, ictericia, hepatomegalia, edema, ascitis, disartria, distonía, rigidez, temblor o corea, neuropatía motor y sensitiva y trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, ¿qué son los anillos de Kaiser-Fleischer? Son anillos que se forman por la acumulación de cobre en la córnea y son distintivos de la enfermedad de Wilson. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? Se tiene que hacer la identificación de la mutación específica, o sea, ATP7B, o más de dos de los siguientes: que haya una historia familiar de enfermedad de Wilson porque es autosómica recesiva, que haya presencia de los anillos de Kaiser-Fleischer, CUMS negativo para anemia hemolítica, niveles séricos bajos de cobre y ceruloplasmina, porque justo todos están depositados en los tejidos, y elevación hepática de cobre y elevación de excreción urinaria de cobre en 24 horas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento específico? Se tiene que hacer una quelación del cobre con penicilamina, que es un inductor de excreción renal de cobre, más piridoxina para prevenir el déficit de vitamina B6. Entonces la quelación es de que se le pega al cobre y pues lo jala para que se excrete y ya bajen los niveles de cobre del cuerpo. También se tienen que evitar alimentos con cobre, sobre todo mariscos, chocolate y pues hígado. Para la cirrosis hepática, ¿qué es lo que se conoce como cirrosis hepática? Es un estadio tardío de un proceso de fibrosis difusa y conversión de la arquitectura hepática normal en nódulos estructuralmente anormales. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas del desarrollo de cirrosis hepática? Generalmente se desarrolla por alcoholismo, hepatitis viral, ya sea B, C, D, metotrexato, hemocromatosis, cirrosis biliar primaria, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, por hepatitis autoinmune o en pacientes con diabetes mellitus. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en casos de cirrosis hepática? Generalmente hay signos cutáneos como arañas vasculares, telangiectasias, manifestaciones unguiales que se ven como debilidad, fragilidad e incurvación en vidrio de reloj, estriación longitudinal y opacidad blanquecina. También puede haber hipertrofia parotídea, contractura palmar de Dupuytren y hepatoesplenomegalia y manifestaciones de insuficiencia hepática como alteraciones menstruales, atrofia testicular, disminución del líbido e impotencia, ginecomastia, eritema palmar y ictericia. También puede haber molestias digestivas severas como flatulencia, digestión pesada y dolor abdominal no localizado. Y en una cirrosis hepática descompensada, los pacientes presentan petequias, equimosis, hematomas por lesiones mínimas, gingivorragia, epistaxis, hedor hepático, que es por la presencia de mercaptano que se percibe en los pacientes. ¿Cómo serían los hallazgos de laboratorio? En casos de cirrosis hepática va a haber una elevación de transaminasas por la inflamación y daño hepatocelular subyacente. Se va a encontrar la hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia, coagulopatía, anemia y trombocitopenia, insuficiencia renal e hiponatremia por vasoconstricción de la arteria renal. Y en el ultrasonido se va a ver una disminución del tamaño hepático por la fibrosis, pues se hacen como chiquitito duro, nodularidad superficial y aumento de la ecogenicidad. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo de cirrosis hepáticas? El definitivo sí o sí, pues tiene que ser con una biopsia hepática que tiene una sensibilidad del 80 al 100%. Entonces, ¿cómo se inicia el abordaje en casos de cirrosis hepática? Pues primero se tiene que hacer el control de las complicaciones y se tiene que usar la escala de Child-Pugh para establecer el pronóstico y determinar la conducta terapéutica. Entonces, también se puede usar el modelo de supervivencia de MELD, que tiene una mayor precisión. Entonces, más de 15 puntos ya indica un trasplante hepático y más de 30 indica un paciente críticamente enfermo. Entonces, MELD siempre es para ver la gravedad del paciente y pues su prioridad para recibir trasplantes hepáticos, que va de 6 a 40, pero a partir de 15 está indicado el trasplante hepático. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan en los pacientes que desarrollan cirrosis hepática? Generalmente las complicaciones son originadas por el fracaso sintético y la hipertensión portal. Acuérdense que el hígado se encarga de fabricar muchas cosas como los factores de coagulación y todo esto. Entonces, generalmente todas estas complicaciones derivan de estos problemas. ¿Cuáles son las complicaciones graves que se pueden presentar? Sobre todo hemorragia gastrointestinal, varices esofágicas, desarrollo de ascitis y cuadros de encefalopatía hepática. Entonces,
¿Qué es la encefalopatía hepática? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que la provocan? Generalmente la encefalopatía se provoca por hiperamonemia, presencia de neurotransmisores falsos, citocinas inflamatorias, estrés oxidativo, estrés nitrosativo, neuroesteroides, hiponatremia y neuroinflamación. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones de la encefalopatía hepática dependiendo de la causa subyacente que la causó? La A está asociada a falla hepática aguda, la B asociada a un cortocircuito portosistémico y la C está asociada a cirrosis. Entonces, ¿cómo se subclasifica la encefalopatía tipo C o relacionada con fibrosis? Podemos tener la episódica, que dentro de la episódica puede ser recurrente, en que sean más de 2 episodios en un año, precipitada, que haya un factor precipitante que sí se haya identificado, o espontánea, que no hay un factor precipitante identificado. También está la persistente, que dura más de 4 semanas, que está leve, que es encefalopatía grado 1, grave, encefalopatía grado 2 a 4. Entonces, y dependiente de tratamiento, que puede pasar desapercibida, detectada a través de pruebas psicomotrices. Entonces, la encefalopatía hepática se va dependiendo del número de eventos que haya presentado durante el año, entonces, o si hay un factor precipitante o no hay un factor precipitante identificado. Si es que está relacionada con la cirrosis, que es la tipo C. Entonces, ¿cómo se clasifica la encefalopatía de acuerdo a su severidad? Se utiliza la clasificación de Westhaven. Entonces, el grado 1, que es lo que consideramos como leve, va a haber confusión, alteración leve del comportamiento y en los estudios de pruebas psicométricas va a haber alteraciones del sueño y en el electroencefalograma se van a ver ondas trifásicas. Para el grado 2, el paciente empieza con conducta inapropiada, lenguaje lento, asterixis y alteración franca del ritmo del sueño, y en el electroencefalograma seguiríamos viendo ondas trifásicas. En el grado 3, aquí el paciente presenta una confusión notoria, solo puede ejecutar órdenes simples, tiene un lenguaje inarticulado y duerme sin poder ser despertado, además de que presenta asterixis y en el encefalograma se van a ver ondas trifásicas. Y ya en el grado 4, que es el más grave, hay coma, asterixis que no puede evocar y en el electroencefalograma ya se desarrollan las ondas delta. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de encefalopatía hepática? Pues generalmente suele ser clínico. En el electroencefalograma puede ser un método diagnóstico específico para, pues, justificar el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la encefalopatía hepática? Se tiene que hacer control de los factores precipitantes y facilitadores si es que se conocen. Por ejemplo, pues se tiene que tratar la cirrosis sí o sí para la encefalopatía tipo C, que es pues por cirrosis. Más se recomienda administrar lactulosa y antibióticos enterales porque son capaces de disminuir la flora intestinal que produce el amonio y que puede ser neomicina, paramomicina, metronidazol o vancomicina. Ok, ahora la ascitis. Entonces, ¿cuál es la incidencia de ascitis? El 85% de los casos ocurren en individuos con el antecedente de la cirrosis hepática y es la complicación grave más común de la cirrosis hepática. Entonces, ¿por qué se desarrolla la ascitis? La mayoría de las ocasiones es por aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Pues hay un aumento del perímetro abdominal, disnea, dolor abdominal y dolor en los flancos, además de ganancia ponderal, ortopnea, anorexia y saciedad temprana y pirosis. Entonces, cuando la cantidad de líquido supera 1.5 litros, puede apreciarse un desplazamiento de la matidez a la percusión en posición supina, este, que es como el signo de la ola. ¿Cómo se hace el diagnóstico de ascitis? Puede ser con ultrasonido o se puede hacer una paracentesis. ¿Cómo se clasifica? Generalmente tenemos a la ascitis no complicada, en donde no hay infección ni síndrome hepatorrenal, solo es como esta extravasación. Grado 1 suele ser leve, que solo se detecta por ultrasonido. El grado 2 es moderada, que tiene una distensión abdominal simétrica moderada. El grado 3 es que ya el abdomen está tenso, entonces hay una distensión abdominal marcada. También tenemos la citis refractaria, que esta no es posible reducirla o presenta recurrencia temprana que no puede prevenirse con el tratamiento. Entonces se distinguen las formas que son resistentes a diuréticos y las intratables con diuréticos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente para la citis moderada se tiene que hacer una restricción de sodio a menos de 2 gramos al día, más espironolactona o furosemida, más restricción hídrica. Entonces, la paracentesis solo
en casos de encefalopatía, hiponatremia o creatinina de más de 2. Para la citis tensa, que ya es el grado 3, paracentesis solo si la citis, o sea, el líquido llega a 5 litros y si se extraen más deben dar 8 a 10 miligramos de albúmina por cada litro extraído para que no se descompense el paciente. Si hay infección peritoneal, los antibióticos de elección va a ser cefotaxima u ofloxacino por 10 días. Y en la citis refractaria, o sea que no responde como tal a diuréticos, se pueden hacer paracentesis seriadas o ya hacer de plano una derivación por tocaba. Ahora, como el último tema de hígado está el carcinoma hepatocelular. Entonces, ¿qué es el carcinoma hepatocelular? Es el tumor hepático primario más común. ¿En qué pacientes hay más riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular? En pacientes que tengan cirrosis, infecciones crónicas de hepatitis B o C, hemocromatosis o alcoholismo crónico. Entonces, ¿cuál es la incidencia máxima del carcinoma hepatocelular? Tiene una incidencia máxima entre la quinta y sexta década de la vida. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues solo se presentan en estadios avanzados, sobre todo con hepatomegalia, dolor abdominal, tumoración palpable o signos de insuficiencia hepática. Las metástasis no son comunes, pero si hubiera, la más común sería que fuera en hueso. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones de laboratorios que podríamos encontrar? Policitemia, hipercalcemia, hipoglucemia, hipercolesterolemia, porfiria cutánea tardía, fibrinogenemia, elevación en los niveles de globulina de unión a tiroxina, crioglobulinemia y elevación de alfa-fetoproteína. Es muy importante la elevación de alfa-fetoproteína. Entonces, ¿cuál es la utilidad del ataque en casos de carcinoma hepatocelular? Tiene una sensibilidad del 56% porque los tumores pequeños son isodensos al parénquima circundante, por lo que no es de mucha ayuda diagnóstica, o sea que se confunden si son muy pequeños los tumores. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la resonancia? Tiene una sensibilidad mucho mayor que la TAC y puede usarse para distinguir la hiperplasia adenomatosa y al hemangioma cavernoso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de carcinoma hepatocelular? La resección puede considerarse cuando hay presencia de 3 o menos nódulos con diámetro de menos de 3 centímetros, o sea, cuando todavía están muy chiquitos y función hepática adecuada, pero pues solo 15 al 30% de los pacientes son candidatos porque la mayoría son asintomáticos y ya estos estadios más avanzados pues empiezan a presentar los síntomas y generalmente tiene una supervivencia a los 5 años del 30%. Entonces se pueden intentar medidas paliativas como quimioembolización, ablación etílica percutánea o ablación por radiofrecuencia. ¿Y cómo se hace el tamizaje de los pacientes con un riesgo alto? Se hace con ultrasonidos y alfa-fetoproteína anual, que suele ser la que se eleva en casos de em, carcinoma hepático. Y esos es los temas de la parte 5 de gastro, que son de patologías de hígado.